Hola amigos espiritistas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que lo voy a llamar Espiritismo a Fondo. ¿Y por qué Espiritismo a Fondo? Porque lo que voy a hacer es introducirme en los textos de los libros de Allan Kardec y tratar de desmenuzar bien a fondo qué nos están enseñando los espíritus superiores. Entonces, como ayer fue 2 de noviembre, y los 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos, según la región donde estés te vas a encontrar con un tipo de festejo distinto, ¿no? Pero básicamente todos recurren a lo mismo, ¿no? A conmemorar a aquellas personas o familiares, mejor dicho, que ya han fallecido. Y esto me trae una idea, ¿no? De leerles el capítulo primero del segundo libro del libro El cielo y el infierno o justicia divina según el espiritismo. Este capítulo se llama El Tránsito. ¿Y a qué se refiere el tránsito? Bueno, uno puede decir el tránsito de vehículos, de autos, también. Pero en este caso está hablando del tránsito del alma de esta vida hacia la otra. Y yo los invito a que vayamos en este texto que no es corto, sino que tiene sus páginas y que nos va a adentrar en varios detalles, ¿no? En lo que nos pasa a nosotros como individuos, lo que pasa naturalmente, ¿no? Y qué sensación nos deja esta última información. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con la lectura. El tránsito. No se excluyen por la confianza en la vida futura los temores del tránsito de esta vida a la otra. Muchos no temen la muerte por el hecho de morirse. Lo que temen es el momento de la transición. ¿Se sufre o no se sufre en el tránsito? Y aquí lo que les ocupa más, y es esta cosa de tanta más importancia, cuanta es la seguridad de que nadie puede evitarla. Puede uno dejar de hacer un viaje terrestre, pero aquel camino han de recorrerlo todos, ricos y pobres. Y por doloroso que sea, ni la clase ni la fortuna pueden endulzar su amargura. Al ver la calma de ciertas muertes y las terribles convulsiones de la agonía en algunas otras, se puede ya considerar que las sensaciones no son siempre las mismas. Pero, ¿quién puede hacernos una reseña respecto de esto? ¿Quién nos describirá el fenómeno fisiológico de la separación del alma y del cuerpo? ¿Quién nos dirá las impresiones que se sienten en ese instante supremo? Sobre este punto, la ciencia y la religión enmudecen. ¿Y por qué? Porque falta a la una y a la otra el conocimiento de las leyes que rigen las relaciones del espíritu y la materia. La una se detiene en el umbral de la vida espiritual, la otra en el de la vida material. El espiritismo es el lazo de unión entre las dos. Él solo puede decirnos cómo se opera la transición, ya sea por la noción más positiva que da de la naturaleza del alma, ya sea por lo que dicen los que han dejado la envoltura material. El conocimiento del lazo fluídico que une el alma y el cuerpo es la clave de este fenómeno, como de muchos otros. La materia inerte es insensible. Este es un hecho positivo. Solo el alma experimenta las sensaciones del placer y del dolor. Durante la vida, cualquier separación de la materia se refleja en el alma, quien recibe por ello una impresión más o menos dolorosa. El alma es la que sufre y no el cuerpo. Este no es más que el instrumento del dolor. El alma es el paciente. Después de la muerte, estando el cuerpo separado del alma, puede ser impunemente mutilado, porque nada siente. El alma, cuando está aislada, no sufre por la desorganización de este último. Tiene sus sensaciones propias, cuyo origen
no está en la materia tangible. El perispíritu es la envoltura fluídica del alma, de la cual no se separa ni antes ni después de la muerte, con la que forma, por decirlo así, más que uno, porque no puede concebirse el uno sin el otro. Durante la vida, el fluido periespiritual penetra en el cuerpo en todas sus partes y sirve de vehículo a las sensaciones físicas del alma. Por este intermediario obra también el alma sobre el cuerpo y dirige sus movimientos. La extinción de la vida orgánica causa la separación del alma y del cuerpo por la rotura del lazo fluídico que los une. Pero esta separación jamás es brusca. El fluido periespiritual se separa poco a poco de todos los órganos, de modo que la separación no es completa y absoluta, sino cuando no queda un solo átomo del periespíritu unido a una molécula del cuerpo. La sensación dolorosa que el alma experimenta en semejante momento está en razón de la suma de los puntos de contacto que existe entre el cuerpo y el perispíritu, y de la mayor o menor dificultad y lentitud que ofrece la separación. Es preciso, pues, entender que según las circunstancias, la muerte puede ser más o menos penosa. Estas diversas circunstancias son las que vamos a examinar. Sentemos, desde luego, como principios, los 4 casos siguientes que se pueden mirar como las situaciones extremas, entre las cuales hay una multitud de matices. Primero, si en el momento de la extinción de la vida orgánica estuviese operada completamente la separación del perispíritu, el alma no sentiría absolutamente nada. Segundo, si en este momento de cohesión de los 2 elementos está en toda su fuerza, se produce una especie de rasgadura que obra dolorosamente sobre el alma. Y tercero, porque son 4. Tercero, si la cohesión es débil, la separación es fácil y se verifica sin sacudidas. Y cuarto, si después de la cesación completa de la vida orgánica existiesen todavía numerosos puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, podrá el alma sentir los efectos de la descomposición del cuerpo hasta que el lazo se rompa enteramente. De esto resulta que el sufrimiento que acompaña a la muerte está subordinado a la fuerza de adherencia que une el cuerpo al perispíritu, que todo lo que pueda amenguar esta fuerza y favorecer la rapidez de la separación hace el tránsito menos penoso. En fin, que si la separación se opera sin ninguna dificultad, el alma no experimenta ninguna sensación desagradable. En el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual se produce también otro fenómeno de una importancia capital. Es el de la turbación. En este momento, el alma experimenta un sopor que paraliza momentáneamente sus facultades y neutraliza, en parte al menos, las sensaciones, por decirlo así, cataleptizada, de modo que casi nunca es testigo consciente del último suspiro. Decimos casi nunca, porque hay un caso en que puede tener conciencia de ello, como veremos después. La turbación puede, pues, considerarse como el estado normal en el instante de la muerte. Su duración es indeterminada, varía de algunas horas a algunos años. A medida que se disipa, el alma está en una situación de un hombre que sale de un sueño profundo. Las ideas son confusas, vagas e inciertas. Se ve como a través de una niebla, poco a poco la vista se aclara, la memoria vuelve y se reconoce.
Pero este despertar varía según los individuos. En los unos es tranquilo y experimentan una sensación deliciosa, en otros está lleno de terror, de ansiedad y produce el efecto de una terrible pesadilla. El momento del último suspiro no es, pues, el más penoso. Porque, ordinariamente, el alma no tiene conciencia de sí misma. Pero antes sufre por la desagregación de la materia durante las convulsiones de la agonía y después por las angustias de la turbación. Apresurémonos a decir que este estado no es general. La intensidad y la duración de este sufrimiento están, como hemos dicho, en razón de la afinidad que existe entre el cuerpo y el periespíritu. Cuanto más grande es esta afinidad, mayor y más penosos son los esfuerzos del espíritu para separarse de sus lazos. Pero hay personas en las cuales la cohesión es tan débil que la separación se opera por sí misma y naturalmente. El espíritu se separa del cuerpo como un fruto maduro que cae de su tallo. Esto sucede con las muertes tranquilas y de apacibles despertar en la otra vida. Atención con esta parte que sigue. El estado moral del alma es la causa principal que influye sobre la mayor o menor facilidad de la separación. La afinidad entre el cuerpo y el periespíritu está en razón de la adhesión del espíritu a la materia. Está en su máximum en el hombre cuyas preocupaciones se encuentran todas en la vida y goces materiales. Es casi nula en aquel cuya alma purificada se ha identificado por anticipación con la vida espiritual. Puesto que la lentitud y la dificultad de la separación están en razón del grado de depuración y desmaterialización del alma. Depende de cada uno hacer el tránsito más o menos fácil o penoso, agradable o doloroso. Sentado esto, a la vez como teoría y como resultado de la observación, nos queda por examinar la influencia de la clase de muerte sobre las sensaciones del alma en este último momento. En la muerte natural, la que resulta de la extinción de las fuerzas vitales por la edad o la enfermedad, la separación se opera gradualmente. En el hombre cuya alma está desmaterializada y cuyos pensamientos se han desprendido de las cosas terrestres, la separación es casi completa antes de la muerte real. El cuerpo vive aún con vida orgánica cuando el alma ha entrado ya en la vida espiritual y no está ligada al cuerpo sino por un lazo tan débil que rompe a la última palpitación del corazón. En este estado, el espíritu puede haber recobrado ya su lucidez y ser testigo consciente de la extinción de la vida de su cuerpo, considerándose feliz por haberse librado de él. Para él la turbación es casi nula. Esto no es más que un momento de sueño pacífico, de donde sale con una indecible impresión de dicha y de esperanza. En el hombre material y sensual, aquel que ha vivido más para el cuerpo que para el espíritu, para quien la vida espiritual es nada, ni aún una realidad en su pensamiento, todo ha contribuido a aflojarlos durante la vida. Al aproximarse la muerte, la separación se hace también por grados continuos. Las convulsiones de la agonía son indicio de la lucha que sostiene el espíritu, que, a veces, quiere romper los lazos que le retienen. Otra se aferra a su cuerpo, del cual una fuerza irresistible le arranca violentamente, como si dijéramos a pedazos.
El espíritu se adhiere tanto más a la vida corporal cuanto no ve nada más allá. Siente que se le escapa y quiere retenerla, en lugar de abandonarse al movimiento que le arrastra. Resiste con todas sus fuerzas. Puede así prolongar la lucha durante días, semanas y meses enteros. Sin duda, en este momento el espíritu no tiene toda su lucidez. La turbación ha comenzado mucho tiempo antes de su muerte. Pero por esto no sufre menos. Y la vaguedad en que se encuentra, la incertidumbre de lo que vendrá a ser de él, aumentan sus angustias. Llega la muerte y no se ha acabado todo. La turbación continúa. Siente que vive, pero no sabe si es la vida material o de la vida espiritual. Lucha todavía hasta que las últimas ligaduras del perispíritu se rompen. La muerte ha puesto término a la enfermedad efectiva, pero no ha tenido sus consecuencias. Mientras existen puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, el espíritu siente los achaques de aquel y sufre. Muy diferente es la posición del espíritu desmaterializado, aún en las más crueles enfermedades. Los lazos fluídicos que le unen al cuerpo, siendo muy débiles, se rompen sin ninguna sacudida. Después su confianza en el porvenir, que ha entrevisto ya con el pensamiento, algunas veces también en la realidad, algunas veces también en realidad, le hace mirar la muerte como una libertad y sus males como una prueba de lo que resulta para él una tranquilidad moral y una resignación que endulzan el sufrimiento. Después de la muerte, rotos estos lazos en el mismo instante, ninguna reacción dolorosa se opera en él. Siente su despertar libre, dispuesto, aliviado de un gran peso, sobre todo contento porque no sufre ya. En la muerte violenta, las condiciones no son exactamente las mismas. Ninguna desagregación parcial ha podido traer una separación anticipada entre el cuerpo y el perispíritu. La vida orgánica, en toda su fuerza, se separa repentinamente. La separación del perispíritu no comienza, pues, sino después de la muerte. Y en este caso, como en los otros, no puede operarse instantáneamente. El espíritu, sorprendido, está como aturdido, pero sintiendo que piensa. Se crea un vivo, y esta ilusión dura hasta que se da cuenta de su posición. Este estado intermediario entre la vida corporal y la vida espiritual es uno de los más interesantes para el estudio, porque presenta el singular espectáculo de un espíritu que experimenta todas las sensaciones de la vida orgánica, ofrece una variedad infinita de matices según el carácter, los conocimientos y el grado de adelantamiento moral del espíritu. Es de corta duración para aquellos cuya alma está depurada, porque en ellos había un desprendimiento anticipado, y la muerte, aún la más súbita, no hace más que apresurar su realización. En otros puede prolongarse durante años. Este estado es muy frecuente aún en los casos de muerte ordinaria, y para algunos no tiene nada que sea penoso, según las cualidades del espíritu, pero para otros es una situación terrible. En el suicidio, sobre todo, esta es la posición más penosa. El cuerpo, reteniendo el perispíritu por todas sus fibras, todas las convulsiones del mismo repercuten en el alma, y por esto siente atroces sufrimientos. El estado del espíritu en el momento de la muerte puede resumirse así. El espíritu sufre tanto más cuanto el desprendimiento del perispíritu es más lento.
La prontitud del desprendimiento está en razón del grado de adelanto moral del espíritu. Para el espíritu desmaterializado, cuya conciencia es pura, la muerte es un sueño de algunos instantes, exento de todo sufrimiento y cuyo despertar está lleno de suavidad. Para trabajar en su depuración, reprimir sus tendencias malas, vencer sus pasiones, es preciso ver sus ventajas en el porvenir. Para identificarse con la vida futura, dirigir a ella sus aspiraciones y preferirla a la vida terrestre, es necesario no solo creer en ella, sino comprenderla. Es necesario representársela bajo un aspecto satisfactorio para la razón, en completa concordancia con la lógica, el buen sentido y la idea que uno se forma de la grandeza, de la bondad y de la justicia de Dios. De todas las doctrinas filosóficas, el espiritismo es la que ejerce, bajo este aspecto, la más poderosa influencia por la fe inquebrantable que da. El espíritu formal no se limita a creer. Cree porque comprende, y comprende porque se dirige a su entendimiento. La vida futura es una realidad que se descorre sin cesar a su vista, la ve y la toca, por decirlo así, en todos los instantes. La duda no puede entrar en su alma. La vida corporal, tan limitada, se borra para él ante la vida espiritual, que es la verdadera vida. De ahí el poco caso que hace a las sinuosidades del camino y su resignación en las vicisitudes, de las cuales comprende la causa y la utilidad. Su alma se eleva por las relaciones directas que tiene con el mundo invisible. Los lazos fluídicos que le adhieren a la materia se debilitan y así se opera un primer desprendimiento parcial que facilita el tránsito de esta vida a la otra. La turbación inseparable del tránsito dura poco tiempo, porque tan pronto como se ha franqueado el paso se reconoce a sí mismo, nada le es extraño y se da cuenta de su estado. Ciertamente, el espiritismo no es indispensable para obtener este resultado. Así es que no tiene pretensión de que solo él pueda asegurar la salvación del alma, pero la facilita por los conocimientos que procura, los sentimientos que inspira, las disposiciones en las cuales coloca el espíritu a quien hace comprender la necesidad de mejorarse. Además, da los medios de facilitar el desprendimiento de otros espíritus en el momento en que dejan la envoltura terrestre y de abreviar el término de la turbación por la plegaria y la evocación, por la oración sincera, que es una magnetización espiritual, se provoca una desagregación más pronta del fluido perispiritual por una evocación dirigida discretamente y con prudencia, y animando con palabras de benevolencia, se saca el espíritu del sopor en que se encuentra y se le ayuda a reconocerse más pronto. Si está sufriendo, se le excita el arrepentimiento, el solo que puede abreviar los sufrimientos. Aquí termina este capítulo que titula El tránsito. ¿Y vieron esto último que dice? 2 de noviembre se festeja, como decía al principio del video, el Día de los Muertos, ¿no? Donde uno conmemora a sus antepasados, ¿no? A sus familiares, a mamá, papá, todos los que ya se han movido hacia el otro lado, ¿no? Y nos está hablando de que es preciso trabajar en esa desagregación, en ese desprendimiento, ¿no?
Como si nosotros ahora, en este momento, aquí y ahora, podríamos hacer algo para ir haciéndonos más livianos, aunque no lo veamos, ¿no? Pero viste cuando, por ejemplo, escuchas una canción, ¿no? Una música, una melodía que te motiva y que te recorre como toda una vibra, que te pone la piel de gallina, le decimos, y que te emociona y te hace caer una lágrima. Esa lágrima que cae no parece como un estado de materialización, desprendiste agua, no sé. Son cosas en las que pienso, ¿no? Entonces, ser sensibles. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando de hacernos más sensibles. Fíjense ustedes que algo que sucede hoy en día, muy común, esto me lo dijo una vez una señora, que era para mí la bondad andando, me dice, el problema de la gente es la indiferencia. Y me quedé pensando y dije, claro, la indiferencia se refiere a que si yo veo una persona que está en un estado de sufrimiento y yo sigo caminando, estoy siendo indiferente a eso, entonces claro, me estoy acostumbrando a que no me llegue, ¿no? Entonces tengo que trabajar esa sensibilidad. De ahí a que termine siendo algo que sea positivo para el otro que sufre, ya es otro resultado, ¿no? Pero el principio es convertirnos en seres más sensibles. No para andar llorando por todos lados, por todas las cosas, sino para comprender qué es útil y qué no es útil compartir. Hoy en día está muriendo gente por la diferencia de ideas. Esto lo sabemos. Por diferencia de ideas. Hay quienes se consideran que tienen el poder de decidir quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? Colocándose en yo soy el bueno, el otro es el malo. Sí, está bien. Es una reflexión natural, no decir, pero paren. Están muriendo personas inocentes. Entonces, es preciso, como dice acá, no creer en que existe una vida futura, sino comprenderla, para que uno se dé cuenta que es necesario transformarse hoy en día en una mejor persona, para que el día que te vayas de este mundo, te merezcas estar en un mundo mejor. Yo creo que todos deseamos estar en un lugar mejor, de felicidad, donde no pasen las cosas que pasan alrededor, ¿no? ¿Nos lo merecemos? Bueno, empecemos cada día a ser nosotros mismos los que construimos en nosotros mismos el individuo que necesitamos que habite un mundo mejor. ¿Les parece? Así que bueno, espiritismo a fondo. ¿Les gusta el nombre? Pónganme, si quieren, ahí en los comentarios, esto es lo que me aconsejan que hagamos, ¿no? En este juego de leerles los libros de Allan Kardec, pero también preguntarles, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? ¿Qué les llega? ¿Qué les gustaría que les lea específicamente? Porque yo sé que hay algunos que les gustaría escuchar algún texto o por ahí no tienen acceso a ¿cómo se llama?, a tal libro, y bueno, yo les puedo facilitar esa lectura. Así que amigos espiritistas, hasta la próxima.